Estimados televidentes, nos encontramos en Plaza Cagancha continuando con esto que es Uruguay Histórico Cultural Turístico, y en la tarde de hoy frente al Ateneo de Montevideo, que hace muy pocos días acaba de cumplir sus 130 años de fundación. En 1829 se realiza el trazado de la ciudad nueva en las tierras del antiguo ejido colonial. En ese entonces, la primera extensión de la ciudad desde la Ciudadela hasta la actual calle Yaguarón. El 18 de julio de 1900 se procede a la inauguración del edificio sede del Ateneo de Montevideo, que pertenece a la lista de hitos de la ciudad en expansión. Apenas a 71 años de trazada la ciudad nueva, este edificio se integra a la trama urbana que se va conformando. El proyecto arquitectónico fue realizado por los arquitectos Julián Masquelés y José María Claret. Entre los años 1863 y 1874, la Escuela de Bellas Artes de París sufrió una crisis que se acentuó hacia 1894, en donde se dio un gran conflicto entre eclecticistas y racionalistas, registrándose a su favor la reacción clasista. Precisamente entre 1883 y 1888, en dicha escuela se formó el arquitecto Julián Masquelés, que, de regreso al Uruguay, cerrará con su actividad la influencia ejercida en el siglo XIX por el eclecticismo francés en el Uruguay. Sobre la belleza del edificio se ocupa el arquitecto Juan Lluria en su libro La arquitectura del Uruguay, tomo 2, donde, entre otras cosas, dice: en cuanto a la suntuosa sede del Ateneo, podemos decir que es una obra que impresiona agradablemente por la tranquilidad de sus líneas, por el grandioso orden colosal de pilástricas dóricas en los ángulos y columnas corintias en el centro, y por su excelente y no exagerada ornamentación en la que están hermanados elementos renacentistas, italianos con otros de origen francés. La ornamentación del vestíbulo de entrada corresponde a Julián Masquelés, manifestando su predilección por el estilo neogriego. Ha sido, y lo es aún, bastante discutida la decoración de este vestíbulo, pero dejando de lado los más o menos imaginarios defectos que puedan existir en ellos, somos de opinión que conviene respetarla por tratarse de una de las pocas huellas dejadas en Montevideo por las teorías arquitectónicas de Garnier, autor del Teatro de la Ópera de París, huellas que por otra parte no falta en la capital argentina y aún en algunas ciudades estadounidenses. Y vamos a dar comienzo, estimados televidentes, a una recorrida por el interior del Ateneo de Montevideo, acompañados de su actual presidente, el profesor Héctor Patiño, quien nos habla de historiar lo que fue la vida del Ateneo cuando ya termina de cumplir 170 años. 130 años que han pasado ya en este historial del Uruguay, del cual el Ateneo de Montevideo fue fiel testigo de todos ellos. Profesor Patiño, un placer de tenerlo en Uruguay Histórico Cultural Turístico en Diálogo Directo. Bueno, la verdad que la alegría es nuestra de tenerlos acá y en esta víspera de estos días tan importantes como es los festejos por el Día del Patrimonio Nacional. Y bueno, el Ateneo, como usted bien decía, tiene 130 años de vida, es toda la vida del país casi. Y bueno, comienza como club universitario, un lugar donde profesores y estudiantes de la Universidad de la República se reúnen para discutir y debatir temas de ese fin de siglo tan activo del siglo pasado, en el que en la universidad no había lugar para discutir determinados temas filosóficos que hacían a la cosa en todo el mundo.
Y bueno, acá se reúnen estudiantes y profesores y fundan el club universitario, y ahí empieza esta historia tan rica que llega hasta estos 1998 con un edificio que ustedes están viendo y que es también un testimonio de la historia del país, porque es un edificio que se comienza en 1895 a construir y en el 1900 se inaugura un 18 de julio como Casa de la Cultura para todo el país, y que esperamos que siga siéndolo por siempre. Y justamente a nuestras espaldas tenemos nada más ni nada menos que al doctor Pablo de María. Bueno, las figuras que pasaron por el Ateneo fueron figuras de una trascendencia tremenda en la historia política del país. Y bueno, Pablo de María fue uno de los primeros iniciadores de este movimiento cultural y uno de los primeros fundadores también de este club universitario y del Ateneo de Montevideo. Miembro de la Junta Directiva cuando se inaugura este edificio, el doctor Pablo de María. Bueno, de algún modo acá en el hall recordamos su figura como literaria, su figura como codificador, su figura como jurista, su figura en todos los valores de la vida cultural del país, ¿no? Profesor Patiño, ¿seguimos la recorrida por el Ateneo? Bueno, seguimos el paseo por este hall, en el que siempre hay una exposición, porque una de nuestras metas y objetivos es que en el hall del Ateneo siempre exista una exposición en la cual distintos artistas, en este momento un grupo de artistas jóvenes que se nuclean bajo el nombre de Grupo DART, está exponiendo, y que además es un grupo de gente joven con muchas inquietudes que no solo se dedican a la pintura, sino también al canto y también a la música. Y en el Día del Patrimonio, un barítono de este grupo va a deleitarnos con interpretaciones de artistas nacionales, como corresponde. ¿El nombre del barítono? El nombre del barítono es Ernesto Recaite, y nos va a interpretar obras de Storm, de Clouseau-Mortet, y también sobre textos, algunos de Zorrilla de San Martín y otros de uno de los actores que también nos va a acompañar en el Día del Patrimonio, que es Claudio Ross. En este momento estamos viendo una escultura que es la cabeza de Eva Ferreira, que fuera presidente del Ateneo Montevideo por allá por los años 50, en los que le dio un gran impulso a la institución, y esta obra es del escultor Yepes. Como todos sabemos, yerno de Torres García. Tanto Yepes como Torres García fueron figuras destacadas del Ateneo de Montevideo, y tanto esta obra de Eva Ferreira como aquella otra escultura de Federico Chopin son obras de Yepes, que es uno de nuestros escultores más destacados y que quedaron como testimonio de su pasaje por esta institución. Laura Cortinas. Y ahora nos encontramos, profesor, en la sala Laura Cortinas, que nos decía usted recién tiene su historia. Sí, cada uno de estos espacios tiene su historia. En esta sala originalmente estaba el lugar donde los socios se reunían. Hacía un primer ambiente donde los socios tenían sus asientos, al igual que hoy sigue en el Ateneo de Madrid, en el que los socios leían la prensa, y aquí era un café donde los socios tomaban algo, y ahí eran las grandes tertulias y debates literarios de principio de siglo. Con el correr de los años, esta sala se convirtió en una sala de conferencias y conciertos. Y este año, a principio de este año, hicimos una inversión muy importante en ella para adecuarla también para los espectáculos de carácter teatral. Para eso, bueno, hicimos unas gradas en la sala para permitir la mejor visión desde todos los lugares. Incluimos una cantidad de luces para los espectáculos teatrales, la dotamos también de un sistema de audio acorde a lo que se requiere. Y bueno, ya hemos hecho unas cuantas experiencias teatrales, últimamente la obra Nostalgeses, en la que le rendimos homenaje al tango. Y sigue siendo la misma sala de conferencias, la misma sala donde se dan cursos, la misma sala donde se dan conciertos. Y recuerda a esa escritora y mujer tan importante en la historia de nuestro país, que fuera la segunda mujer presidenta en realidad del Ateneo de Montevideo, porque la doctora Vidal fue durante un corto plazo también presidenta, y que luchó tanto por los derechos de las mujeres, y fue nuestra agregada cultural en la República Argentina. Y aquí se le testimonia en un cuadro que luce del pintor Sobrera, bueno, ese homenaje a la mujer en la cultura uruguaya. Muy bien. Por este Ateneo pasaron literatos,
Pasaron, yo le diría que pasaron políticos, músicos, pintores, literatos. No tenemos que olvidar que entre las figuras del Ateneo de Montevideo se encuentran varios expresidentes de la República. Por empezar, José Valle y Ordóñez, que fue varias veces, nunca fue presidente del Ateneo, pero fue varias veces miembro de la Junta Directiva, en algún momento fue bibliotecario, en algún momento integró la sección Filosofía junto a Prudencio Vázquez y Vega, que la presidía, y que en su gobierno, en sus dos gobiernos y fundamentalmente en el segundo, sacó gran número de sus colaboradores dentro de las figuras de la cultura, de las figuras del Ateneo en la vida diplomática y en la vida también política. Pero no solo Valle, Williman, Amézaga, todos presidentes de la República, que ellos sí fueron presidentes del Ateneo, y en el caso de Williman, que lo fue en más de una oportunidad, y que un hombre que llegó a todas las distinciones públicas, la última tarea que continúa haciendo hasta la muerte fue siguió viniendo al Ateneo de Montevideo todos los días a trabajar por la cultura nacional. Profesor, estamos en la sala donde se reúne el Consejo Directivo del Ateneo. Exactamente, en esta sala originalmente la iluminación de este edificio era a gas, o sea que toda la instalación eléctrica es posterior a la inauguración del edificio. Y en esta sala, que lleva el nombre del doctor Luis Giordano, que fue también uno de los presidentes que hizo una gran actividad en el Ateneo de Montevideo, hay una serie de recuerdos. Por ejemplo, un cuadro de Eduardo Acevedo, que fuera presidente de la institución, otro cuadro del doctor Giordano, un cuadro de María Caride Galé, que fue una secretaria durante muchos años que tuvo la institución. Y ese cuadro de Eduardo Acevedo es pintado por Augusto Torres, uno de los discípulos y el hijo mayor y más conocido de todos los hijos de Torres García, que es uno de los cuadros es uno de los más valiosos sus obras. En esta sala además tenemos el recuerdo a distintas figuras que fueron ateneístas: Magariño Cervantes, José Pedro Varela, que pronunciara a su vuelta de Estados Unidos su discurso inicial sobre la reforma educativa aquí en el Ateneo, que después hubo sus debates con otros ateneístas muy importantes en la época. También tenemos de algún modo, y podemos ver, un retrato de José Enrique Bolt Rodó, que fue bibliotecario del Ateneo y que realizó gran parte de su obra literaria en esta institución, trabajando activamente durante muchos años. Bueno, ahora estamos viendo a Rodó y una placa recordatoria debajo a que en esta institución, en este lugar, escribió su Ariel. O sea que es un recuerdo y un compromiso que tienen todos los ateneístas actuales para estas figuras que hicieron tanto por el americanismo, que ahora que estamos tanto imbuidos del espíritu de globalización y de regionalización, uno tiene que pensar que estos hombres tuvieron un ideal americanista mucho antes de que ahora existiera la decisión política de hacerlo. Y el Ateneo es custodia del escritorio de José Enrique Rodó. Justamente, el escritorio que utilizó en esta institución José Enrique Rodó sigue siendo utilizado, porque una de las características que tiene el Ateneo, que si bien todo el mobiliario que está en esta sala es de la época de la inauguración, o sea que estamos conservando y estamos utilizando un mobiliario que tiene un siglo. No es un museo, es una cosa viva, es donde todas las cosas se utilizan y se preservan y se cuidan como corresponde, porque son también patrimonio de todos nosotros, sí. No solo de la institución, es patrimonio de todo el país. Claro. Y bueno, y también teníamos por allí una figura de Pedro Figari, que fue otro importante presidente del Ateneo de Montevideo, que impulsó distintas actividades en el Ateneo, desde la reforma constitucional del 17, de la que fue un gran impulsor, hasta una exposición de afiches que inauguró la sala José Enrique Rodó, en la cual en 1900 se hicieron afiches con el tema de Ateneo de Montevideo. Entonces uno encuentra ese tipo de polivalencia de esta gente, que lo mismo realizaba una actividad política que una actividad cultural o artística, y lo hacían todo con un entusiasmo, y además lo hacían bien. Eso es lo importante. Bien. Y además, en esa oportunidad, cuando organizó en 1900 ese concurso de afiches, logró que
figuras importantísimas como nuestro máximo retratista, que es Sáenz, participara en el concurso y fuera uno de los premiados con ese afiche. O sea que los que conocemos a Sáenz como retratista, también fue un precursor de los que hicieron afiches y hacen afiches en este siglo. Allí vemos el retrato de José Pedro Varela, que fue uno de los que, conjuntamente con Elvio Fernández, hicieron la Sociedad Amigos de la Educación Popular. Exactamente. Digamos que en ese movimiento tan importante que ha reformado nuestra enseñanza y que es la base de nuestra sociedad moderna, bueno, Varela fue uno de los ateneístas impulsores, y también con él otros ateneístas como Berra. Y el Ateneo tuvo en su momento la difícil tarea cuando la Universidad de la República dejó de dictar lo que era la sección de estudios preparatorios de la universidad, que era una parte de la universidad que dejó de cumplir. Bueno, el Ateneo asumió durante unos años esa función y aquí se dieron esos cursos universitarios con los cuales nosotros siempre decimos que también el Ateneo es precursor en alguna manera de la enseñanza privada de carácter terciario en el Uruguay. Vamos a continuar la recorrida con el profesor Patiño, presidente del Ateneo Montevideo, por otros lugares de este histórico edificio que acaba de cumplir sus 130 jóvenes años. Estamos frente a un mueble que sus vidrios tienen grabada las iniciales de Ateneo Montevideo. Sí, y ustedes verán que muchos de los vidrios de los muebles o mismo de los vitrós del Ateneo está grabado la sigla AM Ateneo Montevideo, lo cual demuestra que todo fue hecho especialmente para la institución. Y bueno, y estamos ahora en la sala que es de la presidencia del Ateneo Montevideo, que creo que mantiene el desorden que indica de que aquí se trabaja. Porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y creo que no muy distinto al desorden que podía haber tenido en que fuera escritorio de Rodó, el propio Rodó, que tendría otros implementos de trabajo, pero el desorden creo que es una característica de la gente que está trabajando, sobre todo la gente que trabaja en la actividad intelectual, que exige un cierto grado de desorganización. Para estar organizados. Para estar organizados. Y bueno, y también estamos viendo una hermosa escalera, esas cosas que ya son imposibles de hacer, que es el único camino que conduce a la azotea de la institución. Atraviesa 2 plantas y llega hasta la azotea del Ateneo de Montevideo, con un trabajo en madera que es delicia de todos aquellos arquitectos o profesionales o gente que simplemente aprecia estéticamente lo que es una escalera de este tipo construida realmente por artesanos, ¿no? Nos encontramos en la biblioteca del Ateneo de Montevideo. Profesor Patiño, extraordinario el mobiliario y la cantidad enorme de material que guarda esta biblioteca. Sí, es una biblioteca que, como ustedes verán, se parece mucho a la biblioteca de la Facultad de Derecho o otras de la misma época. Digamos que esta es anterior, pero siguen un mismo diseño, o la del Vázquez Acevedo, ¿no? Siguen el mismo diseño de 2 plantas con un camino de circulación y con todo mobiliario hecho especialmente para esta biblioteca. La biblioteca tiene un fondo clásico muy importante, se ha visto enriquecida además con algunos otros materiales que han ido llegando, por ejemplo, toda la documentación de lo que fuera el Instituto de Estudios Superiores, que lamentablemente cerrara sus actividades hace unos años y que fuera el primer instituto de formación de docentes que hubo en el Uruguay, pero de docentes de enseñanza secundaria. Pero esa biblioteca, por lo menos la documentación está aquí, y en este momento estamos abocados a tratar de incorporar a nuestra biblioteca, el problema es el espacio físico, lo que fue la biblioteca del Instituto de Estudios Superiores, que está constituido por más de 5.000 ejemplares y más de 20.000 números de revistas. Y entre los fondos editoriales que tiene esa biblioteca que vamos a incorporar a la nuestra, está lo que fue la biblioteca de el profesor Eduardo Salterani Herrera, que tienen dedicatorias fabulosas a quien fuera una figura también tan importante de la vida cultural de nuestro país. Dentro de las cosas que podemos destacar de la biblioteca también está
el hecho de que hay una biblioteca que le fuera donada al doctor Juan Carlos Gómez, ateneísta, que estuvo exilado durante muchos años en Chile, y cuando dejó la función en el diario El Mercurio de Valparaíso, se le regaló una biblioteca de clásicos latinos en francés y en latín, que hoy es también parte del acervo bibliográfico de esta institución. ¿Esta biblioteca es uso interno del Ateneo? Bueno, es una biblioteca de uso interno. En algunos casos vienen investigadores realizando estudios y bueno, nosotros procuramos darles las facilidades para que usen esto, y también el archivo de actas de la institución, que es un archivo también muy valioso, en el que uno se encuentra de pronto con las firmas de figuras increíbles de nuestra cultura, ya sea como directivos de la institución, ya sea nombrados como participando de una actividad que se realizaba en ese momento en el Ateneo de Montevideo. Sí, podemos contar, Gonzalo Ramírez. Todos los Ramírez, los Williman, bueno, Juan Carlos Gómez, el otro educador gran importante de nuestro país como fue Berra, el propio arquitecto Campos, que hoy es homenajeado, fue miembro de nuestra institución, como lo fue Emilio Frugoni, como lo fue el presidente de la República, Pacheco Areco. O sea, todos han sido figuras que han transitado en algún momento de su vida por el Ateneo de Montevideo. Y bueno, y también uno se encuentra con figuras. Y en la recorrida por el Ateneo de Montevideo llegamos con el presidente de la institución, el profesor Patiño, a la sala Rusconi, profesor. Bueno, esta sala recuerda a un gran literato otra figura, señora como yo digo, yo lo conocí ya viejo, ya lo trataste, pero siempre, esos prestancios, un hombre alto, con su poncho rojo, que lucía su melena, y le gustaban todas las chiquitinas. Las particularidades especiales en Uruguay. Y Diálogo Directo y Uruguay Histórico, Cultural y Turístico continúa junto al presidente del Ateneo de Montevideo, el profesor Patiño, la visita a esta institución que acaba de cumplir sus primeros 130 años de vida. Y nos encontramos en la sala José Enrique Rodó. Bueno, esta es la sala principal de la institución. Originalmente, como yo les decía, se inauguró con una exposición de afiches, y esta sala no tenía estas características, digamos que la decoración que luce en el techo no existía. Esa fue posterior, y en el concurso para la realización de los motivos participó entre otros el arquitecto Vilamajó, lo que indica también de que en todas estas cosas y actividades siempre grandes figuras de la cultura han estado vinculadas al Ateneo. La característica que tiene esta sala en la parte decorativa, bueno, por un lado vamos a ver que en distintos lugares luce la figura de Palas Atenea, esa diosa al mismo tiempo guerrera, y por eso tiene su casco puesto, porque se la representaba con casco, y también protectora de las artes y las letras. Y existe una gran cantidad de elementos simbólicos en toda la ornamentación, muchos de esos de origen masónico, porque esta institución, como institución liberal que es, ha estado vinculada directamente a muchas figuras de la masonería. No solo acá los ateneos tienen ese origen, sino también en el resto del mundo. Los ateneos no son un fenómeno uruguayo o americano, son un fenómeno iberoamericano. Nosotros tenemos relaciones con el Ateneo de Madrid, que tiene más de 175 años, y con otros muchos ateneos de toda América, incluso existen ateneos en Filipinas. Toda la zona de influencia española se vio influenciada por la idea y el pensamiento liberal, y en esa libre discusión de ideas y de pensamiento que llegó en el siglo pasado a grandes debates,
a grandes confrontaciones y en definitiva a que luego todo el mundo pudiera discutir libremente y defender con libertad sus ideas y sus opiniones. También hay monumentos que tienen los signos masónicos, porque por ejemplo los signos masónicos los encontramos en la fuente de la Plaza Constitución. Claro, digamos que en el siglo pasado, hasta la llegada de Jacinto Vera al arzobispado de Montevideo, hubo una gran vinculación entre católicos y masones. O sea, en el siglo pasado, como bien dice Ardao, estaban los católicos masones, y recién con el advenimiento del arzobispado de Montevideo hubo una disociación entre figuras que participaban unidas en estas opiniones y en esta lucha de ideas. Pero actualmente, afortunadamente en el mundo, todas las distancias se van acordando y la razón y la libertad de opiniones va imperando afortunadamente. Bueno, esta sala, como ustedes verán, tiene muchas características. Hace un par de años, haciendo un esfuerzo muy importante, nuestra institución adquirió un piano Steinway de cola, que son de los pocos que existen en el país, que se iba a ir del país. Había llegado al Uruguay. Estos pianos de cola se fabrican especialmente a pedido. Y este piano había llegado hace más de 100 años al Uruguay a pedido de una ciudadana de origen alemán que vivía en el Uruguay y iba a emigrar. Ya había emigrado una vez a la Argentina y había vuelto, iba a volver a emigrar a Estados Unidos, y un socio nuestro que era el propietario, luego de hablar, llegamos a un acuerdo en el cual él tuvo un perjuicio económico, pero prefirió que este piano quedara en nuestra institución, y nosotros también con un gran sacrificio lo incorporamos, porque también estas cosas son parte de nuestro patrimonio. Es un piano de características excepcionales que vino al país hace un siglo. Qué terrible sería para nosotros que se fuera del país. Y nos costó pensar mucho, porque la vida de las instituciones culturales no es fácil, pero hicimos el esfuerzo y hoy ya podemos decir de que lo han utilizado muchos concertistas. Lo hemos utilizado en el año pasado en un concurso nacional de piano que participaron jóvenes pianistas que tuvieron la posibilidad de tocar en un piano de estas características por primera vez, y que lo vamos a seguir haciendo porque ese es el objetivo, de que sea útil para el desarrollo de la música, ¿no? Y bueno, está así, es parte de nuestro patrimonio. Hay que ir recuperando las cosas. ¿Cambió el liberamiento? No, es así, ahí no hice más gran cosa, lo dejé como estaba, porque la idea mía en algún momento es bajarlo en cielo. 130 años del Ateneo, empezamos hablando de cuando esto se inauguró en el año 1900, profesor Patiño, y hoy estamos en 1998 aquí en el Ateneo, en esta moderna sala de computación. Bueno, creo que esos son los contrastes y la muestra de que las instituciones no deben quedarse, ¿no? Aquí tenemos un contraste evidente con el resto de edificios, un área de computación cuya creación atendió, por un lado, a la parte educativa de la institución, que tiene sus objetivos y también su tradición, pero por otro lado también a apuntar a mantenernos equipados tecnológicamente para trabajar en el mundo cultural con las técnicas y en la forma que debe hacerse hoy, que son distintas de las que se hacían antes. Entonces acá está ese contraste, esa cosa diferente, en la cual nosotros estamos orgullosos de tenerlo, porque estamos trabajando con instituciones de punta en el área de la informática, y el objetivo es, bueno, poder trabajar también en tecnologías de punta y en información de punta en materia cultural. En estos días ya tenemos prácticamente listas una primera base de datos cultural de los fundadores del Ateneo de Montevideo. Hemos hecho confeccionar por un licenciado en Historia, el licenciado Pierrotti, socio de nuestra institución, 60 fichas de los fundadores del Ateneo de Montevideo, y estamos ahora dándoles la conformación para hacer las páginas web, para tenerlas en una base de datos informatizada en Internet. Que esa es otra de las cosas a la que apuntamos, que la información de la institución, que hoy está en algunas páginas de Internet, esté actualizada constantemente,
no solo en lo que tiene que ver a la historia de la institución, sino también a la actividad actual de la institución. Queremos en algún momento que aquel que está en su casa y quiere saber cuál es la programación del Ateneo para el mes que viene, también pueda consultarla por computadora y no nos tenga que llamar por teléfono o averiguar por la prensa, sino que lo haga directamente como nos permiten hoy los medios técnicos de comunicación, y esa es otra de las cosas a las que estamos apuntando con vistas al futuro. Profesor, estamos en una sala de computación, ya estamos en el final del recorrido del Ateneo Montevideo. Sabemos que acá se dictan varios cursos, guía turístico, relaciones públicas, relaciones laborales. Es impresionante la actividad que despliega durante todos los días de la semana el Ateneo Montevideo. ¿Quiénes son los que pueden tener acceso a esos cursos que dicta aquí el Ateneo? Bueno, el Ateneo Montevideo, los cursos son una de las actividades que realiza, que es una actividad que el Ateneo la cobra, en una forma módica, porque el objetivo institucional es sustentar la institución y no un objetivo de lucro, es que la institución crezca. Pero también damos cursos en el interior de la República, y esa es una de las cosas a la que estamos apuntando activamente, a trabajar en el tema de la educación en el interior. Estamos apuntando también a ingresar en la educación terciaria. Nosotros en distintos viajes que hemos hecho al exterior hemos celebrado convenios con algunas universidades españolas de cooperación, y estamos esperando de algún momento ingresar activamente en la vida universitaria. Pero queremos hacerlo en aquellas áreas en las que nosotros creemos que son las áreas de futuro: la comunicación social, el turismo. Nosotros estuvimos con la gente de la Escuela de Turismo en Madrid, una de las instituciones más importantes que hay en el mundo en capacitación, y existen realmente un interés en realizar convenios y acuerdos con todo el mundo. Y bueno, aspiramos en algún momento poder concretar esas actividades para bien de la institución, para bien del país, y poder trabajar en cosas que hagan al futuro. Ese es uno de los objetivos nuestros educativos. En este momento estamos desarrollando un plan, un proyecto que vamos a ver si lo vamos a ejecutar a partir del año que viene, que se llama Cultura y Medio Ambiente. Un proyecto de sensibilización de la población en materia de cómo el arte nos está transmitiendo mensajes medioambientales que de pronto ni los propios artistas han tomado conciencia cuando hicieron su obra, y que sin embargo en forma subliminal nos pueden permitir preservar nuestro continente, nuestro país. Y bueno, estamos trabajando en ese proyecto, en el cual tenemos incluido un proyecto de capacitar en 6 departamentos del país y en Montevideo unos grupos de investigación que vamos a brindar esa enseñanza absolutamente gratis, enviando a nuestros profesores al interior para así formar grupos de personas interesadas en formarse y capacitarse en investigación, y además en investigación dedicada a la preservación del paisaje, del medio ambiente, en definitiva, de eso también que es nuestro patrimonio. Televidentes, Acá finaliza nuestra visita al Ateneo Montevideo con un mensaje del presidente del Ateneo, del profesor Patiño, que nos ha dejado con relación a lo que es el cuidado del medio ambiente, y que usted tal vez, que es un artista, nos está mirando y dice, tiene razón el profesor Patiño, nosotros contribuimos también al mantenimiento y al cuidado del medio ambiente, no solamente en Uruguay, sino en el mundo entero, para que la humanidad pueda vivir mucho mejor. Profesor Patiño, le agradecemos profundamente, en nombre de Diálogo Directo, de Uruguay Histórico, Cultural, Turístico, esta oportunidad que nos dio para presentarle al público televidente del interior de nuestro país el Ateneo Montevideo en sus 130 jóvenes años. Le agradecemos a ustedes porque nos permiten llegar a gente con nuestro mensaje, que también es el mensaje de ellos, creemos nosotros. Gracias. Hasta la próxima.